Vale, pues el tema aquí es lo que hemos hecho para traducción de sistemas con pocos recursos. Ahora explicamos un poco qué idioma y qué idea. No va a durar mucho, porque el método es sencillo, pero más o menos nos ha funcionado bien. Entonces, un poco, para recordar de qué iba el paquete este. Básicamente había estos 5 puntos. Nosotros nos hemos centrado sobre todo en los 2 primeros, que es lo de encontrar cómo utilizar modelos multilingües y cómo hacer transfer learning con ellos. Básicamente hemos explorado un poco qué alternativas teníamos para utilizar No Language Left Behind, que es el modelo de Meta para hacer traducción entre 200 idiomas, cómo utilizarlo con estos idiomas y luego cómo hacer data augmentation, el punto 2. Que también hemos visto cómo generar datos sintéticos y hemos hecho un poco de experimento de ver cómo funcionaba y cómo prepararlos para quitar algunos problemas que estábamos viendo en los datos de estos idiomas. Y los otros pues ya quedarían para el futuro de utilizar debiasing, unsupervised y lo que decíamos al principio. Entonces, los idiomas que teníamos que hacer en el proyecto eran los que dijimos, romaní, wolof y pasto y tamasik. De eso estamos recolectando los datos, pero de mientras hubo un par de shared tasks donde se quería hacer sistemas para pocos recursos y bueno, también nos interesaba más o menos. Entonces, los que utilizamos al final son Quechua, que bueno, son alrededor de 6 millones de hablantes, pero tiene el problema que principalmente se usa solamente de forma oral. Casi no hay documentos escritos. Y cuando hay documentos escritos, además, hay varias variantes entre ellos que no están etiquetadas en ningún sitio si son de una variante o de otra. O sea, que te lo dan todo junto. Con el guaraní pasa algo parecido. Tiene 9 millones de hablantes en Paraguay, pero también tiene como varias variantes un poco distintas entre ellas y no te dan información. Esto va a ser algo que va a ser una constante, porque con el aranés también nos pasa. El aranés es una variante del occitano que está muy mezclado. O sea, tú tienes datos de occitano que tienen aranés dentro y tienes datos de aranés que luego acaban teniendo occitano también. Entonces, es muy difícil saber si siguen el patrón concreto. Y este encima solo se habla por alrededor de 5.000 personas. Luego, el aragonés, que también se habla por unos 8.500 y también son comunidades pequeñas y además se parecen mucho al castellano, que también afecta. Y con el asturiano, parecido también, es una variante así que se habla en Asturias, del astur-leonés, y este sí que tiene más hablantes, tiene 250.000 y hay un poco más de datos de asturiano que de los demás. Pero bueno, estos son los idiomas que hemos utilizado para las SERTAs que hemos participado. Entonces, los métodos que hemos hecho. Lo primero que hemos hecho es un procesado para limpiar ejemplos que daban problemas, porque hemos visto algunos problemas que teníamos, que bueno, había pocos ejemplos, ya lo sabemos, es low resource, pero luego, los ejemplos que había son de poca calidad. Normalmente lo que tenemos es dominios que son muy específicos o raros. Por ejemplo, en el caso de quechua y guaraní, una de las mayores fuentes de datos que tienes es la Biblia. Y eso es un texto que no te vale porque tiene una manera de hablar rara, es un dominio que no vas a utilizar, no te da muchos problemas. Otras fuentes que tienen son crawlings muchas veces de la Wikipedia, que la Wikipedia puede no tener mucha calidad y además los datos vienen llenos de repeticiones. Por ejemplo, en el guaraní y el quechua, cuando los procesamos, el 3% de todas las frases eran el Creative Commons de Wikipedia, porque está en todos los artículos y cuando se hace el crawl automático no se quita. Y se queda ahí, ¿sabes? Hay una duplicación enorme en ese dataset. Y además suelen ser dominios muy concretos. Algo que ha hecho el gobierno del sitio para algo que tienen que hacer, algo así, una norma, leyes, pero no cosas que la gente utilice en su día a día de verdad. Entonces, no sirve. Y además, esto que estábamos diciendo de variantes y dialectos que no están etiquetados correctamente y que no puedes sacar qué está pasando con ellos de manera correcta. Entonces, al final acabamos usando una estrategia para limpiar los datos que eran 3 fases que tenemos. La primera era, utilizamos Moses, el Clean Corpus, y quitábamos frases que no eran paralelas porque tenían más de un 20%, de un 40% de diferencia entre un lado y el otro, frases que eran muy largas y sabíamos que nos iban a dar problemas al entrenar, y con esto, bueno, como es un script que corre rapidísimo, nos quitábamos muchos problemas que ya había. Luego, eliminar duplicados. Usamos esta librería en el pddup, que básicamente nos quitaba todos estos casos de repeticiones del Creative Commons, de cosas de la Biblia que también estaban varias veces, porque tampoco, claro, el dominio es muy concreto, hay frases que se repiten mucho. Boilerplates.
Además, la librería esta te deja quitar casi duplicados. O sea, que no tiene que ser exactamente la misma frase, sino puede ser que sean todas las palabras menos una. Entonces, consideras que no te aportan mucho. Y luego, la parte que hicimos más nueva es, en combinación con lo que lo vamos a hacer después de generar datos sintéticos, es utilizar modelos de sentence embeddings para filtrar frases que hayan pasado los otros filtros, porque tengan número de toques parecidos y todo lo demás, pero no signifiquen lo mismo en un lado y en el otro. Que eso sí que acaba pasando, porque con los datos estos a veces no está bien alineado un lado con el otro. Y aquí utilizamos para quechua y guaraní Sonar, que es un modelo de meta que ya lo soporta, y para aragonés, asturiano y aranés, Lapse, que es de Google. Entonces, lo que hacíamos era calcular la cosine similarity entre las dos partes y probar diferentes thresholds para ver cuál es el que nos acababa dando unos resultados que nos iban convenciendo. Aquí tenemos un poco de resultados de cómo eran de low resource estos valores. Por ejemplo, tenemos corpus original, el aragonés había 74.000 frases, aplicando esto se quedaba únicamente en 47.000. El aranés partía de 1,5 millones casi, que parecía que había bastantes datos, pero en realidad casi todo era occitano, no era aranés de verdad, así que al final se quedó en 400.000. Y con el asturiano aún más. El asturiano en realidad había muchísimo, pues te encontrabas gallego, te encontrabas castellano, te encontrabas cualquier cosa ahí dentro. Así que de 6 millones de frases se quedó en 700.000. Y luego, de cara al quechua y al guaraní, lo mismo. Aquí lo que tenemos es datos que hicimos también sintéticos, que ahora vamos a ver. Con estos lo que hicimos es, cogimos el corpus del TED, que estaba en castellano, en portugués y en inglés, como monolingüe, y lo traducíamos con Google Translate directamente al guaraní y al quechua, para generar datos de un dominio que sí que fuera un dominio más abierto, y poder utilizarlo. Pero no como back translation. Directamente metíamos el target, que era sintético, el quechua o el guaraní, como salida del modelo, porque tampoco teníamos otra fuente de datos. Y también aplicando esto, también vemos que se reducía muchísimo. Tenemos aquí que baja pues de 2 millones del portugués original, al final nos quedamos con 100 y pico mil frases. Y al final el dataset completo, teniendo como input 3 idiomas diferentes, se quedaba en 427.000 para el quechua y 288.000 para el guaraní. O sea que filtramos bastante agresivo para quedarnos con ejemplos que de verdad dieran buena calidad y no. Dices que has traducido y luego filtrado con todo lo que has dicho. Sí, sí. Lo que pasa es que primero filtramos los datos originales y luego traducimos otra vez. Aquí tenemos un poco de relación de cómo cambiaba dependiendo de los thresholds que utilizábamos nosotros. Se ve muy pequeño, ¿no? Creo que no. La aplicación esta creo que no. Igual ellos pueden... Hay un botón de pantalla completa arriba. Sí. Muy bien. Pues lo que tenemos, la gráfica es el guaraní y el quechua. Y vemos un poco que, por ejemplo, tampoco había que filtrar demasiado exigente. O sea, con un filtro de 0,2 era lo que mejor no funcionaba, que aquí tenemos el Charef, y 0,3 para el otro. Y si nos seguimos pasando, lo que pasaba es que ya teníamos o muy pocos ejemplos, o también que al final la cosine similarity que mejor sale es la de frases muy cortas que son directamente la misma. Y vuelves a entrar en el problema que teníamos antes. Veíamos que, por ejemplo, si pones un threshold muy alto, lo que te acabas quedando son con títulos de Wikipedia y cosas así, que son literalmente las mismas palabras traducidas palabra por palabra. Entonces, bueno, lo pusimos a 0,2 y más o menos tuvimos buenos resultados con esa parte. Con los otros, con los aragonés y asturiano, podríamos poner thresholds un poco más altos porque son idiomas que están mejor soportados y además se parecen mucho o al castellano o en el caso del aranés al catalán y alguna similitud también tienen al francés. Entonces, la representación era un poco mejor en este espacio, tenían más transfer learning de los otros. Y, por ejemplo, teníamos que para el aragonés con 0,6 de threshold de similitud funcionaba mejor. Vemos aquí que, a ver, las diferencias no son muy, muy grandes, pero sí que algo te quita de los resultados. En el guaraní y en el quechua se nota más, sobre todo porque la calidad era mucho peor de esos datos que teníamos. Con el aranés igual, vemos que, bueno, un punto así podemos sacar en extra, y para el asturiano también parecido. Vemos que, bueno, filtrando así, al menos a ejemplos que daban problemas, los podemos seguir quitando un poco. Y luego que decíamos de los datos sintéticos.
Básicamente normalmente siempre se ha hecho back translation. Tú tenías un modelo en lo que le dabas era un source sintético y que hiciera target real. Pero el problema es que no teníamos quechua monolingüe ni al final tampoco hay datos monolingües de estos idiomas. Entonces no era una opción generar back translation. Entonces le hicimos forward translation. Generamos a partir de monolingüe de idiomas de muchos recursos que ya teníamos, generamos el sintético del de pocos recursos. Y eso, las ventajas que nos da es más entrenamiento y más dominios. Básicamente lo que buscábamos con esto era solamente eso. Y lo que utilizábamos era, para los que están disponibles, Google Translate, y para los que no, había algunos que tenían modelos de Apertium. Sobre todo para los que son de España, pues la administración local o de la comunidad había invertido en ellos. Y hay algunos que son muy buenos. Por ejemplo, creo que el de Asturiano es muy competitivo y ya está difícil superarlo con un neuronal. Pero al final dio buenos resultados. Y lo que queríamos ver también es si podíamos superar con nuestro modelo al modelo original que se utilizaba para generar los sintéticos. Porque si al final no consigue, estamos perdiendo un poco el tiempo. ¿Hay un análisis previo de cuánto de bueno es el traductor, por ejemplo, de quechua o de guaraní? Con Google no lo tengo aquí. Con el aragonés y los otros sí. Aquí tenemos los resultados. Aquí tenemos para aquellos tres. Por aquí tenemos, por ejemplo, el aragonés Apertium tiene un BLEU de 65,34. Es un modelo buenísimo. El aranés igual, 48. El asturiano, bueno, el Apertium no es tan bueno. En general, el asturiano todo va peor. También tenemos también traduce, que es específico de aragonés, que también los resultados no están mal. Y SOS Català, que tiene para algunos de ellos. SOS Català es una organización sin ánimo de lucro que son voluntarios, que se encargan de hacer modelos principalmente para el catalán. Pero en este caso también tienen para estas lenguas minoritarias. Y también tenemos el modelo base nuestro, que aquí no tiene valores porque no soporta ni aragonés ni aranés originalmente, pero sí que tiene asturiano. Y vemos que independientemente del tamaño está en unos 17 de BLEU. Entonces, lo que tenemos aquí, bueno, aquí hay dos opciones, que tenemos la versión constraint, que es utilizando solamente estos datos, y luego la Open Submission, que porque parte de esto lo hicimos también con la gente del proyecto NOS, con Ilenia, y ellos entrenaron modelos desde cero, sin transfer learning, únicamente usando muchos datos. Y la verdad que quitando el transfer learning no funciona tan bien. Como podéis ver aquí, la diferencia entre el nuestro que he basado en el EB de 600, el más pequeño de todos. Con ellos gana el que hemos hecho nosotros. Ese era el modelo de ellos, el multilingüe de Pablo. Pero lo que vemos aquí es que, por ejemplo, en el aragonés, que utilizamos el modelo de Apertium para generar los datos sintéticos, le sacamos 6 puntos de BLEU comparado con el original. Y eso que es un modelo que no tenía aragonés originalmente. O sea, que no puede haber transfer learning por el training set de No Language Left Behind. Así que se ha entrenado con datos generados por Apertium, pero ha acabado siendo mucho mejor que Apertium. Sí, Este es el partiste del LLB, sí. lo fine-tuneaste con los datos que obtuviste con Apertium y Exacto. obtienes el 71. Claro, sí, usamos lo de Apertium y datos que daban esas frases pequeñas como visto al hay principio. el transfer learning que el mismo NLBB proporciona y luego pues esos datos generados con el Apertium, que es un modelo basado en reglas. Sí, pero los datos reales que hay aquí son mínimos, son 47.000 frases. Pero generando extra mejora mucho. Si no hubieras usado la Apertium, que está basado en reglas, son otros principios, ¿se hubiera conseguido también una mejora? Sí, porque en el otro... Pero hubiéramos tenido muy poquitos datos. O sea, ¿cómo hubiéramos generado más datos sintéticos? O sea, bueno, hubiéramos podido hacer un back translation clásico, que es primero tener un modelo no tan bueno, usar nuestro propio modelo para generar la parte aragonesa y luego volver a entrenar. Pero claro, la Apertium ya funciona súper bien en esos datos. Claro, porque el aragonés y el castellano son tan cercanos que un modelo basado en reglas y tan refinado a lo largo de los años, porque ya lleva años, como Apertium, pues funciona bastante bien. Lo que pasa es que es poco creativo, es muy determinista. Y a la que le chutas toda esa parte, pues el resultado es mucho mejor. Pero en realidad no hace falta que sea tan bueno, porque en guaraní y en quechua utilizamos Google, o sea, no es basado en reglas, son dos idiomas que no se parecen en nada y también mejora. Mejora sobre el resultado. Sí, mejora sobre Google, sí.
sí teníais digamos, el nivel de calidad que daba Google, sí lo teníais. Tú aquí no tienes el Sí. resultado, pero lo podríamos mirar porque esto está Lo en podrían paper. mirar, no sé si lo tengo aquí. No, sí tengo en Google. Luego vamos a los resultados. Porque lo que hicimos hicimos más cosas con el guaraní, el quechua, para hacer más experimentos. Porque aquí esto es un fine tuning normal. Cogimos todo el No Language Behind y lo entrenamos completamente. Un continual pre-training. Sí, bueno, aquí es un fine tuning normal porque lo centramos para una tarea. Sí, ni siquiera hiciste un frozen, congelación de algo ni nada. Nada, Totalmente. un full fine tuning y ya está. Entonces, la conclusión que sacamos es que tanto combinar transfer learning con datos sintéticos así ayuda mucho solo porque hace que el modelo vea muchos más dominios que no he visto antes. Si tú coges un modelo y lo entrenas con la Biblia únicamente, te da algo que no es realista, que nadie lo va a hablar de verdad. Entonces lo que vimos que ayudaba en esa parte. Y luego, con la parte del quechua y el guaraní, también quisimos ver diferentes maneras de hacer el fine tuning. Aparte de generar estos datos y utilizar el No Language Behind, queríamos ver si era mejor hacer todo el fine tuning o hacer LoRa, que ya lo comentamos el anterior. Básicamente son estos adapters que además están como descompuestos en dos matrices, porque tienen muy pocos parámetros. Más o menos en media, nuestros modelos tenían el 15% de parámetros que tiene un No Language Behind entero. Lo que queríamos ver es, al hacer muchos menos parámetros, el modelo hará overfitting más tarde, igual podemos sacar más de los datos de lo que se podía con el full fine tuning que tenemos. Y para eso, bueno, estos son los resultados que tenemos. Tenemos como referencia Google Translate y dos baselines que nos daban en las SERTAs. Uno hecho por Helsinki y otro hecho por Sheffield. Creo que son modelos de hecho desde Scratch que tenían ellos que daban para la conferencia. Y luego tenemos qué resultados daba No Language Behind, el 1.3 y el T.3. Y también la combinación de los datos que teníamos, porque la task era únicamente castellano-quechua, pero como también encontramos datos para portugués y para inglés, decidimos meterlos también. Y miramos si meter otros idiomas al final ayudaba o no ayudaba a lo que teníamos. Entonces tenemos aquí el No Language Behind, tal cual, con diferentes combinaciones de los datos, que lo que nos salía era que depende, no siempre ayudaba meterle más datos, igual era porque había mucha repetición, el mismo dominio, lo que sea, pero en general, solamente con los datos en castellano y que se centrara en esa tarea era lo que mejor no funcionaba. Mejor que tener además inglés y además portugués, que nuestra intuición era que sería mejor porque estás aprendiendo más language modeling del idioma, claro. Pero parece que no. Puede ser que tenga que ver con que, no, aquí no hay nada sintético. Pues al final centrarse mucho en la tarea que queríamos hacer, que era castellano quechua y castellano guaraní, era lo que parecía que funcionaba mejor. Y luego lo que hicimos es añadir los datos sintéticos, como hemos dicho. Lo tenemos aquí, la misma conclusión que teníamos antes. Combinar los datos sintéticos con el modelo, al final te da un resultado mejor que el modelo original que utilizamos para sacar los datos sintéticos. Tenemos que Google está en 34 bueno, en Debleu en 3,23. Y el guaraní en 4,71 y nuestros modelos están en 3,77 y 6 para el guaraní. O sea que podemos superar a los dos, aunque estamos utilizando los datos que genera él y acumulando los errores que vienen de él. Sí, pero aquí lo que observamos es que para el guaraní lo que le va mejor es que no le pongas. Sí, que no le pongas datos sintéticos porque tienes un 11 frente a Sí, un 6. es verdad. No puede ser. La verdad, lo que puede ser es que el modelo de Google falle muchísimo. falle y no. estrepitosamente. Los datos sintéticos están mal. A ver, claro, al final la calidad de los datos que le ponga no es mejor. Claro, si pusiéramos la cantidad de datos sintéticos que tenemos, la pusiéramos real, seguramente los modelos serían mejores. Pero bueno, en este caso en el que no había ni siquiera datos monolingües de los que tirar para hacer back translation, la verdad que bueno, nos mejoró. Y también hicimos la prueba del LoRa contra el full fine tuning, porque esos resultados que teníamos eran full fine tuning. Y lo que vimos es que dependiendo del idioma, por ejemplo en el quechua, podemos conseguir resultados muy, muy parecidos al otro modelo, al full fine tuning, pero en cambio el guaraní se queda un poco atrás. Pero sí que es verdad que para entrenar únicamente un 15% de los parámetros,
Esto es Charef, sí, perdón. Que con los La dedos costumbre de que decir, estábamos viendo. la costumbre de decir Bleu, perdón. Esto es Charef. Pero te da resultados muy, muy cercanos. Sobre todo en quechua. En guaraní se quedó como un punto de Charef atrás. Ahora Ahí lo que justo vamos a Bleu. hacer es meterlo en nuestro nuevo Gemma y seguro que los resultados van a ser mucho Puede ser. Porque el Bleu también es bastante bajo, ¿no? Sí, sí, pero es que no se puede conseguir más. O sea, en esta ganamos, en las dos direcciones ganamos. O sea, Tenemos comparado con la... la challenge, imagínate. Imagínate los demás. ¿Cuándo fue esto? Pero se quedaron fue el América, fue en junio, Fue creo. sí, en primavera. Y en el... América en LP. Es Sí. un concurso que se llama América en LP. Sí. Y bueno, también la comparación de los modelos que tenemos. Esto es sobre el test de la competición en lo que ganamos. Que también comparado con, también evaluado en Charef y comparado con los baseline que daba la organización, también vemos que el método este mejora bastante comparado con los otros. Y en guaraní que costaba bastante subir. Pero también guaraní es que tiene el problema de que hay varios, porque principalmente se habla en Paraguay, pero se habla como en zonas muy diversas, y hay dos variantes que son las principales y que seguramente las tenemos mezcladas y estaremos creando Yo creo que ese fue el un problema. híbrido. Mucha gente alrededor de Paraguay. ¿Cuántos Sí, sí. habitantes tiene Paraguay? No, hombre, pero debe tener 9 como mínimo. Es que, o sea, a ver, porque eso fue una task y tampoco le dedicamos tanto esfuerzo, pero textos monolingües guaraníes estoy segura que se pueden encontrar porque es idioma oficial de Paraguay. O sea, que Pero ahí si sí Google que... no lo hace mejor es porque no se lo han... Sí que yo también estuve buscando, bueno, para mi TFM precisamente en un momento nos fijamos en este Americas NLP que también ya habían hecho en años anteriores también con estos idiomas y para intentar aprovechar algo de aprendizaje no supervisado tal, estuve yo también buscando a ver de dónde se podía sacar más datos monolingües, tampoco encontré, pero sí que encontré, por ejemplo, papers que mencionaban de gente que había estado buscando más, que mencionaba como, es que en algunos de estos casos, igual mucha gente lo habla, pero eso que hablan ellos no lo escriben y lo que se escribe son principalmente traducciones o medios de comunicación que usan esos idiomas, pero también usan el castellano y tienen ambas versiones, o documentos oficiales, porque estos idiomas en un momento se consideran oficiales y entonces se traducen esos documentos, pero eso, de otro tipo de textos no tienen presencia online, o sea, por mucho que tengan hablantes, no tienen presencia online, entonces no, o sea, no se encuentran textos monolingües. Claro, por eso nosotros lo que hicimos es tradujimos las charlas del TED, que es como un montón de temas diferentes puestos juntos. Lo que pasa es que ahora no se pueden utilizar porque justo después de haber hecho esto, desde TED nos dijeron que no daban permiso para utilizar sus datos, pero tienen como una política nueva que quieren que los modelos que lo usen sean de pago y así ellos poder como cobrar un porcentaje de cada descarga. Entonces ahora no quieren que se use. Entonces esto no se puede poner público, pero bueno, en el momento se podía. Y fue eso, porque luego cuando van a evaluar los datasets, claro, los evalúan en Flores, que sí que tiene todos estos idiomas, o en datasets que hacen ellos a partir de cualquier texto. Entonces, al final, poder adaptarte tú un poco a ese modelo y no hablar como si fuera una cosa, como si fuera la Biblia. Que aparte de la Biblia no estaba tan bien traducida, porque nos pusimos a mirar y había cosas que no eran literales en la Biblia ni de cerca. No, ya, pero entre una Biblia y otra. No es de los testigos de Jehová esa Biblia que... No era el JW300. Que tampoco se puede utilizar ya, lo quitaron. El corpus era, alguien lo recopiló, lo puso accesible y les llamó la atención y lo quitaron. Se ha utilizado en varios artículos y de repente no lo puedes encontrar en ningún sitio. Sí. No, esto es la Biblia tal cual, que Bueno. se ha traducido a 1000 idiomas. Sí, Oranilo hay un mogollón de idiomas también, en audiolibros. No sé si es la de los... No sé, pero sé que en algún sitio lo había leído.
Entonces, un poco para resumir lo que hemos hecho es esto de filtrar los datos y aunque sean pocos, que sean más o menos buenos, hace un impacto importante en que al final pueda aprender algo con sentido, que los datos sintéticos y el transfer learning juntos ayuda mucho. Y también en combinación, porque cuando hacíamos sin sintético ganábamos, pero tampoco ganábamos tanto. Así que la idea esta de que vea más dominios ayuda mucho. Y LoRa funciona, pero si puedes hacer full fine tuning y tienes suficiente, pues es lo más seguro, utilizar el full fine tuning y dejarte de problemas. Sí, aunque Es decir, lo que está de moda tanto del LoRa con el adaptador y hacer un frozen del resto, si puedes hacer full fine tuning porque tienes datos, hazlo. sí. O sea, no vimos que hubiera menos overfitting, ni que te dejara hacer más epox y sacara más. Nada, normal. La extensión de las frases, es decir, la cantidad de palabras por... No, pero media, que serían unas 20 y tantas palabras por frase o así. Sí, incluso la que generabais sintéticamente, limitabais que tuviese una extensión concreta o... No, creo que estaba limitado a 150 tokens como máximo, pero cualquier cosa entre 5 y 150 podía pasar por ahí. O sea, 5 porque si no, como tiene muchísimos títulos y muchas cosas, como que aprende ese patrón. Entonces como que mejor quitar las cosas que son muy, muy cortas, muchas veces. Pero bueno, en general eso es lo que hemos visto de aquí de generar más datos. Ya un poco todo lo que hemos estado haciendo sobre el tema de cómo mejorar los modelos estos. Algo que se puede utilizar para la lengua de signos, incluso no podemos generar datos sintéticos. Tipo en sintéticos. Vale. Y no hay un traductor como Google. Sí, lo que se preguntaba este colaborador nuestro, Manuel Lema, ¿no? Cuando le grabamos en un vídeo el resumen del cierre del anterior proyecto y decía, claro, es que esto de SignalMed está muy bien, porque yo cuando entro en Google y quiero buscar algo, dice, ¿cuánto va a tardar Google en que yo pueda asignarle a la cámara? Bueno, ya ves que están trabajando. Bueno, no sé si es un grupo muy grande o muy pequeño, pero están haciendo cosas en lengua de signos. Ya. Sí, Van a sacar ahora dentro del Flores un American Sign Language. Sí, creo que sí, es verdad. Sí. Bueno, algo están haciendo. Dentro de poco nos abrumarán y dirán que ya sí. está hecho. Bueno, pero algo de transfer learning sí, porque cuando estábamos haciendo el sign spotting, probamos VideoMae tal cual y VideoMae fentuneado en Kinetics, que Kinetics no tiene reconocer los signos, pero tiene una categoría de decir este vídeo es sign language o este no. O sea, entre todo el dataset que tiene diferente hay una categoría que es ser sign language. Y coger el modelo fentuneado en Kinetics funciona mucho mejor que el VideoMae tal cual. O sea, que algo sí que se puede hacer transfer learning ahí. Cualquiera de los modelos fentuneado desde Kinetics va mejor. Va mejor, sí. Que desde Scratch. Bueno, con vídeo, porque Kinetics usa el ITLR. Hacíamos CCLR también, partíamos de americano, es decir, que hay más contenido, pues cualquier modelo. Vale. Pues si queréis pasamos al... ¿Eso se ha hecho? ¿Un traductor entrenado para el American Sign Language que tiene más material y tal, y luego lo fine-tuneas a otras sign language? Sí, hay algunos trabajos, pero vuelven a ser los vlogs no son buenos. Claro, pero visto este 6... Pero espera, tiene que ser. Sí, creo que no hay. El OpenASL dice que tiene muchas lenguas de signos. Sí, el multilingüe ASL de más de 25. El de Google. Pero hicieron los experimentos de hacer el transfer learning para luego usarlo en el YouTube ASL. Sí, no me acuerdo. Sé que son 2 papers de ahora, del 2024 de Google. Vale, están haciendo esto. Sí, y tienen un dataset de vídeos de YouTube que son de 25 más de 25 idiomas. Tiene catalán, tiene español. ¿Qué pasa? Que si son, imagínate, 1000 horas, que te pasaron 500 horas son de americano. Lo sacaron todo de YouTube. Y todos son de vídeos de YouTube. Tienen
Lo vi el otro día, precisamente después de que nos reunimos, me puse a mirar el archivo que tienen con todas las extensiones para cada idioma, para ver cuánto tenían de castellano, cuánto tenía de castellano y cuánto tenía de... Ah, pues yo me fui directamente al CSV. Bueno. Y era, no sé, para el castellano. Era más que nuestras horas, creo. Sí, eran 20 y pico horas, me parece, y para el castellano era bastante menos, eran 3 o 4 horas. Sí. Tiene mucho de americano. El americano tiene muchísimo. Ese es el paper que estabas tú montando. Es que no sé, creo que es el mismo dataset, pero tiene el dataset público. El viernes hablamos de un paper que utilizamos un T5. ¿Cómo se llama? Es YouTube 25 SL o algo así. YouTube 25 SL, que tiene muchos solapes solo con el YouTube ASL, que es el primero que salió solo de ASL. Luego recogiendo más lenguas, añadieron unas cuantas más de ASL. Me pareció curioso que no está chino. Y parte de ahí es el que sacaron para el Flores ASL, o le llaman, no sé cómo le llaman. Sí, Fleur, porque el de Speech se llama Fleur. Fleur ASL. Pero es americano. Me parece. No me acuerdo el nombre, es de Google. Aparte, el investigador es de Google. Sí, era de Orhan Firat, creo que es de traducción. Pero el dataset lo tienen público o no, porque eso yo no lo he visto. Los links te lo tienes que descargar. Ah, pues no lo he visto los links. ¿Y el modelo es público también? No da ningún modelo. Es decir, tiene los papers. El problema es que el paper no te explica cómo va el modelo bien. Por ejemplo, nunca te dicen... Dicen que fine-tunearon el byte 5. El byte 5, que lo fine-tunearon y demás, pero no te dicen cómo hacen el encoder de key point a embedding. No te dicen... no sé si... No me acuerdo. No sé. El paper explica bastante cómo es el dataset, pero no cómo son los modelos. Pero deben estar. Y te ponen resultados de sus prestaciones. Si se han molestado internamente en hacer ese dataset, pronto pondrán un modelo. Seguro. Tiene gente trabajando en eso, claro. No sé si pronto o tarde, pero acabarán poniendo, igual que pusieron el byte 5, ¿no? Sí. Que lo puedes descargar, pronto pondrán este. Supongo, pero tampoco te lo aseguro. Bueno, a ver si nos da tiempo a sacar otro proyecto antes de que llegue esa resuelta. A ver. No, pero lo podemos usar para crear datos sintéticos. Sí, lo liberan, sí. Sí, lo liberan, sí. Y crear aplicaciones en torno. No, claro, ellos no van a hacer. Claro, sí, del idioma. Que en realidad tienen más idiomas. Sí. Porque tienen long tail, tienen hasta 50 y tantos idiomas. Pero están muy desbalanceados. Pero se han quedado con los que tuvieran más. ¿Te acuerdas, Carmen, cuando veíamos tenía inglés un montón de voz, castellano también un montón de voz y luego empiezas a bajar? Pues aquí el americano es el ganador. Más de lo que dije yo. Creo que más de una hora. Creo que se quedaron los que tuvieran más de una hora. Y encima te dicen que han descartado todo lo que no tuviera los subtítulos alineados con el signo. Sí. O sea que podrían tener muchísimo más si hubieran querido. Claro, descartaron un montón porque decían, si hay audio y hay subtítulos, es muy probablemente que los subtítulos se corresponden con el audio y no es lo que se ha asignado. Pero descartaron todos esos, son la mayoría. Sí, seguro. Pero tenemos esa premisa, no es que le hayan revisado. No, utilizaron varias premisas, se cargaron un montón. Sí, pero en la última versión de Llama ya decían eso, ¿no? Que era preferible tener buenos datos curados que tener un montón de mierda. Claro, ¿qué pasa? Que ellos decían, pues pasamos de 1 tera a no sé cuánto. Se cargaron la mitad, pero se han quedado con muchísimo. Claro. Sí. Para sus modelos de lenguaje. Y que no sé, es porque no es chino, mira que hay. No está en chino. Porque a lo mejor los chinos no publican en YouTube, yo qué sé. No, es verdad. Pues igual lo tienen en Weibo. Tendría que ir a Baidu o a no sé cuál. No tengo idea. Claro. Pero sí. Aunque también es verdad que estos modelos que dicen que más vale datos limpios, porque pasaba con los feed de Microsoft. Ellos decían que limpiando mucho los datos y que eran datos como de libro de texto, y conseguían resultados tan buenos como modelos mucho más grandes. Luego hicieron pruebas y salía que habían hecho un poco de instruction tuning en el formato de los datasets más famosos de evaluación. Si le cambiase la misma pregunta, cambiando la forma de la pregunta, de golpe su accuracy bajaba muchísimo.
Entonces, claro, estaban muy condicionados a los benchmarks.